Hola, soy Alberto Pérez Núñez, soy compañero de ustedes, soy alumno de Derecho de la Facultad de la UDE y la facultad, como hace 5 años, me invita en cada inicio del ciclo lectivo a darle una charla a los ingresantes. El argumento de la primera invitación, hace 5 años, fue que les interesaba conocer la opinión de alguien que ya tiene otra carrera de grado. Yo soy médico, he trabajado casi toda mi vida como cirujano general, y bueno, y estoy cursando la carrera de Derecho, he cursado prácticamente todos los años, me quedan algunas materias por cursar de quinto, algunas de cuarto y de tercero. Conozco a casi todos los profesores de la UDE. Déjenme antes que nada pasarles un pequeñísimo aviso parroquial. La pandemia que hoy nos angustia y nos agobia y que nos obliga incluso a comunicarnos de esta forma, hace que, entre otras recomendaciones, se nos insista permanentemente en lavarnos las manos. Fíjense mis manos, fíjense, no llevo reloj, con mi esposa hace muchos días ya que hemos guardado las alianzas, porque el lavado de manos con agua y jabón, en lo posible hasta por debajo de las muñecas, es importantísimo para obtener una higiene segura. El lavado con agua y jabón, les repito, y de manera insistente. Pero este aviso lleva otro mensaje implícito que me parece que es más importante. Hoy vivimos tiempos diferentes. No solo tenemos una percepción diferente de las horas y de los días por esta situación que estamos atravesando, sino que es, me parece, un tiempo de solidaridad, de cooperación, de mirar con generosidad a quienes tenemos cerca nuestro, de abrazo a la distancia. Y para estas cosas, obviamente, el reloj no tiene ningún valor, no sirve para nada. Entrando específicamente al tema que hoy nos convoca a esta charla, empiezo como he empezado todos los años. Les pregunto, ¿por qué se anotaron en Derecho? Si lo estuviera delante mío, seguramente escucharía de muchos de ustedes que anotarse en Derecho, recibirse procurador o de abogado, les puede permitir y mucho mejorar su situación laboral, aumentar sus ingresos. Obviamente, eso es indiscutible, justificado, lícito. Me parece que no necesita otros comentarios. Pero creo sí, que si tienen la oportunidad y el privilegio de estar sentados en un aula universitaria y se han dispuesto a estudiar Derecho, es bueno que sean ambiciosos. Ambiciosos en el mejor sentido de la palabra, de tratar de exigirse lo más posible, de ser el día de mañana los mejores abogados que puedan ser. Y permítanme que con respecto al tema de por qué estamos estudiando Derecho, les dé dos noticias, una buena y una mala. La mala noticia es que dicen todos los entendidos, los que saben de educación en el país, que la Argentina no necesita abogados. La Argentina no solo no necesita abogados, no necesita tampoco seguir graduando
ni gastando recursos en demasía en tener egresados en ciencias sociales. Sí necesita hacerlo en carreras que tengan mucho que ver con la producción. La situación del país, la situación social y económica exige que la Argentina forme profesionales que puedan mejorar la producción. Algunos datos. En Chile, cada 100 abogados se gradúan 200 ingenieros. En Argentina, solo 74. En carreras duras, en las ciencias exactas como la física, la química o las matemáticas, cada 100 abogados que se reciben en Argentina, solo 13.5 egresan en esas disciplinas. Y eso si es la universidad pública. En las universidades privadas, el índice baja aún mucho más, al 2.3. La buena noticia, sin embargo, lo que a mí me parece interesante comentarles, es que abogados se necesitan, se necesitarán siempre. Y que el ejercicio del derecho es quizás de todas las profesiones, por lo menos las más convencionales, la más pleomórfica. Permítanme usar este término importado de la biología. Les comenté que soy médico. Y cuando decimos pleomórfico queremos decir capaz de adquirir multiplicidad de formas. Y créanme, y esto estoy seguro que concordarán conmigo, un abogado puede desempeñar su profesión prácticamente de cualquier manera que ustedes imaginen. ¿Cuál es el elemento que me parece a mí que hace que valga la pena estudiar derecho? Los desafíos que tienen los abogados, los desafíos permanentes y los nuevos desafíos que tienen los abogados. Permítanme hacerle mención solamente a algunos. Nosotros conocemos la vida como tal, la vida natural. Sabemos que existe en nuestro planeta desde más o menos hace unos 3.800 millones de años. 3.800 millones de años. Y así ha llegado hasta nuestros días, rigiéndose, entre otras cosas, y fundamentalmente por la ley de selección natural de las especies, esa ley enunciada por Darwin a mediados del siglo XIX. Así concebíamos y concebimos la vida natural, la que conocemos, la que está ligada a la química orgánica, al carbono, al hidrógeno, al oxígeno, al nitrógeno. Sin embargo, el hombre, en estos últimos años, nos ha demostrado que es capaz de crear vida artificial, apartándose de ese principio ineludible de la química orgánica. ¿Y cómo crea vida artificial el hombre? Bueno, básicamente de tres maneras hoy. Por manipulación biológica, todo lo que conocemos y lo que se lee a diario y se ve en todos lados de la manipulación genética. Otra manera de crear vida artificial son los implantes. A seres humanos como nosotros, de nuestra misma especie, se le implantan elementos tecnológicos creados por el hombre para suplantar, reemplazar o aumentar algunas capacidades. Son los cyborg. No son tan extraños ni tan raros como
podría parecerles. Se hacen 400.000 implantes por día en la Tierra. Y la última variante de vida artificial, y quizás una de las más apasionantes, es la inteligencia artificial. El hombre ya está creando y creará en progresión geométrica programas informáticos que puedan incluso reemplazar, ni hablar de superar, las capacidades de nuestro cerebro. Hoy es corriente que, por ejemplo, un diabético sea insertado con un chip que mida su glucosa en sangre de manera permanente, eso se conecte a una aplicación de iPhone y pueda además complementarse con una bomba de insulina. Es algo corriente que tengamos dispositivos que midan nuestras pulsaciones, nuestra frecuencia cardíaca, nuestra tensión arterial, nuestra temperatura. Fíjense lo que está pasando hoy con la pandemia y cómo sensores en estaciones de trenes y estaciones de aviones miden la temperatura corporal de miles y miles de personas. Fíjense entonces la impresionante cantidad de desafíos que les plantea esto a los abogados, porque viene al caso recordar, y lo van a aprender rápidamente en las primeras semanas que empiecen a cursar Derecho, cursando Introducción al Derecho, se les va a enseñar la definición que hace precisamente o que hacía precisamente Derecho el doctor Héctor Negri, el ministro decano de la Suprema Corte de Justicia de la provincia, fallecido en enero. Decía el doctor Negri: el derecho es un proyecto de armonía social basado en la dignidad del hombre. Es decir, el derecho debe ir acompañando el crecimiento y la evolución del hombre y permitiéndole que ese desarrollo se lleve a cabo de manera armónica dentro de la sociedad. Volviendo entonces a lo que les contaba de los adelantos tecnológicos, imagínense el trabajo de abogados, el trabajo de legisladores. Fíjense, por ejemplo, también, tomen nota, de que nuestro Código Civil y Comercial de la Nación, el código que entró en vigencia en el mes de agosto del 2015, hace menos de 5 años, ya recepta en el capítulo de familia las técnicas de reproducción humana asistida. El derecho comparado nos muestra que otros países están más adelantados, otros a la inversa son más restrictivos. Pero piensen, traten de relacionarlo con situaciones que conocen, cómo impactan todos estos cambios tecnológicos en la legislación y en la aplicación de leyes. Otro tema que me parece que plantea tremendos desafíos son los temas que tienen que ver con el desarrollo económico y el manejo de la información. Hoy los dos pilares básicos del desarrollo tecnológico son la biotecnología y la infotecnología. Muchos de ustedes, y en general todos los profanos, pensamos que la economía, o cuando pensamos en la economía, imaginamos campesinos
cultivando trigo, operarios textiles fabricando prendas y consumidores, clientes, comprando panes y calzoncillos. Bueno, eso puede ser la economía, una visión de la economía. Pero hoy la economía es muchísimo más que eso. Porque la economía, el manejo de la economía y las decisiones en la economía se toman sobre la base de tener información. Y el que mejor información tiene y el que más datos tiene es el que mejor podrá llevar adelante sus proyectos económicos. Entonces, esto es inevitable relacionarlo con que, por ejemplo, nuestra Constitución del 94, la última versión de nuestra Constitución, la que está vigente, ha incorporado en su artículo 43 el habeas data, la protección de los datos personales. Todos pensábamos que lo que teníamos acá dentro de la cabeza era nuestro, solamente nuestro. Ustedes probablemente supongan que se anotaron en derecho porque ejercieron libremente su derecho a hacerlo, ejercieron el libre albedrío. Lamento decirles que si ustedes se anotaron en derecho es porque siguieron lo que sus emociones y sus deseos les decían. Pero esas emociones y deseos no son los que ustedes quieren o pretenden tener, son los que les dictan sus algoritmos. ¿Qué son los algoritmos? Son secuencias que permiten la toma de decisiones y que tenemos incorporados aquí desde hace miles y millones de años. Y hay compañías inmensas en el mundo que se dedican a descifrar y a captar nuestros algoritmos. Ya lo que tenemos aquí adentro no solo es nuestro o podemos mantenerlo oculto. ¿Qué les parece que sucede a ustedes con, por ejemplo, Facebook? Se dice hoy que 300 likes, 300 me gusta de Facebook hacen que Facebook sepa más de ustedes que lo que pueden conocerlo, que conozca más de ustedes que lo que puede conocerlo su novia, su esposa, su esposo, su padre. Imagínense entonces cuánto tenemos para desarrollar acá los abogados. Porque además esto de la información, de las emociones, los gustos y las preferencias, está íntimamente ligado a la publicidad. Y la publicidad es uno de los pilares del consumo. Consumidores somos todos, dijo Kennedy en un famosísimo discurso a mediados de marzo del año 62. El presidente Kennedy, John Fitzgerald Kennedy. Consumidores somos todos. Entonces fíjense que derechos de tercera generación, de última generación casi podríamos decir, como el derecho de los consumidores, tiene muchísimo que ver con el desarrollo tecnológico. Para ponerles un último ejemplo, todos sabemos que hoy ya existen vehículos conducidos por inteligencia artificial, sin conductor humano. Cualquiera de nosotros puede imaginar sin hacer mucho esfuerzo que podríamos ir descansando, durmiendo en el asiento de atrás de un auto y un conductor, por inteligencia artificial, llevar nuestro vehículo en la ruta. ¿No suponen ustedes que a ese conductor virtual, vamos a decirlo, deberemos proporcionarle información sobre qué decisiones tomar en muchísimas situaciones imprevistas? Por ejemplo, va un auto por la ruta, cruza un chico. ¿Qué debe hacer el conductor?
virtual. Atropellar al chico para evitar una colisión peor para mí, que soy el dueño del vehículo, o cruzarse de carril y exponerme a morir. Estos son dilemas éticos. Y en la medicina ni les cuento la cantidad de dilemas que afrontamos día tras día. Por eso hace casi 50 años en el mundo existe la bioética y en eso tienen mucho que ver los abogados. Para cerrar, permítanme hacerles un comentario sobre el insumo básico que debe manejar un abogado. ¿Piensan ustedes que si yo como cirujano les abriera la puerta de mi consultorio y ustedes vinieran a mi consulta y vieran que tengo los dedos lastimados, cortados, que tengo torpeza para manejar una lapicera, ¿estarían tranquilos? ¿Se someterían tranquilamente a que fuera yo el cirujano que los interviniera? Bueno, para el abogado el insumo principal es la palabra. Deben obligatoriamente manejar la palabra, manejar mucho mejor que nadie la palabra. Deben expresarse bien, deben escribir muy bien, deben entender los textos y las sutilezas, deben ejercitarse muchísimo en el uso de nuestro insumo básico, la palabra. Espero que esta situación pase rápido, que podamos encontrarnos cara a cara en la facultad, como lo hemos hecho estos últimos años, y decirles que, repetirles de alguna manera lo que les dije al principio, que sean ambiciosos, que busquen ser lo mejor posible de lo que pueden dar, que tienen el deber de exigirse como alumnos, pero que también tienen el derecho a ser muy exigentes con los docentes. Y que ese derecho, si bien cualquiera podría pensar que surge del hecho de pagar una cuota porque están en una universidad privada, yo entiendo que ese derecho nace o tiene fundamento principal en el enorme privilegio que significa estar sentados en un aula universitaria. Para cerrar, como me gusta hacerlo siempre, solo recordarles: envejecer es obligatorio, crecer es opcional. Muchas gracias.